Bueno, las cargas eléctricas en movimiento. Primero vamos a especificar qué son las corrientes eléctricas. Bueno, las corrientes eléctricas son el flujo de carga eléctrica que circula a través de un conductor, que podría ser un cable. Bueno, este flujo es causado por la indiferencia de un potencial eléctrico conocido como voltaje entre dos puntos. Bueno, y la corriente eléctrica se clasifica en amperios, que se representa en una letra A mayúscula. La corriente puede ser continua o corriente alterna. La corriente continua es la corriente que siempre tiene el mismo paso, y la corriente alterna es donde la dirección cambia periódicamente. Para hacer esto más simple, pensemos en la corriente eléctrica como el agua que circula a través de una manguera. El voltaje vendría siendo el voltaje. Un circuito paralelo es una conexión de dispositivos en los que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. Bueno, ¿qué son las resistencias? Las resistencias son el componente eléctrico que limitan el flujo de corrientes en un circuito eléctrico, ¿cierto? Su principal función es ofrecer resistencia al paso de la corriente eléctrica y se utilizan para controlar corriente que fluye a través del circuito. La energía en los circuitos. La energía eléctrica es un tipo de energía que consiste en el movimiento de los electrones entre dos puntos cuando existe una diferencia de potencia entre ellos. Bueno, las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff se trata sobre la ley de corrientes. Esta ley establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nudo tienen que ser igual a cero. En pocas palabras, la corriente que entra a un nudo debe ser igual a la corriente que sale. Esto se debe a la conservación de la carga eléctrica. Bueno, la segunda ley, que es la ley de voltajes, esta establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial, que son los voltajes, en cualquier lazo cerrado de un circuito es igual a cero. Esto significa que el voltaje total ganado por las cargas al pasar por fuentes del voltaje es igual al voltaje. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm es tan fundamental como los de la ecuación de la relatividad de Einstein para los físicos. La corriente eléctrica es un flujo de carga que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones, que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Listo, acá podemos observar que tenemos una fuente de ingreso de 5 voltios. Entonces la corriente pasa derecho hasta la primera resistencia y acá en el nodo se distribuye lo que sea la corriente. Acá podemos observar que la fuente de poder son 5 voltios, lo que sería equivalente al voltaje de la primera resistencia y de la segunda resistencia. Entonces, esto va en serie, porque la resistencia está dándole corriente al LED número 1. Y lo mismo pasa en la resistencia número 2.